Bueno, antes de nada, muy buenas a todos. Daros las gracias por estar hoy lunes con nosotros en este primer webinar del año. Aunque ya hayan pasado unos días, y felicitaros a todos el año nuevo y esperar que, por supuesto, se cumplan todos vuestros propósitos y objetivos. Voy a intentar no dilatarme mucho con la presentación, porque todo el que me conoce sabe que soy de enrollarme mucho y después cuesta cortarme, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible para ir viendo todos los contenidos que tengo preparados y, como ya comenté anteriormente, cualquier duda que vayáis teniendo durante la presentación, tan solo tenéis que, en el apartado de preguntas y respuestas, formular todas las preguntas que podáis ir teniendo y el equipo se va a ir encargando de recopilarlas para luego en la parte final, pues tratar de resolver todas las cuestiones, ¿no?, que hayan quedado pendientes. Sí que, bueno, cualquier pregunta que vayáis teniendo puede que durante la presentación se vaya resolviendo, pero si se va resolviendo, pues luego no la resolveremos. Igualmente dejaremos luego un tiempo de cortesía por si surge alguna otra pregunta. Antes de nada, para el que no me conozca, bueno, soy Alex Ortiz, soy entrenador nacional de fútbol eh, desde hace ya muchos años. Hasta hace un mes he estado entrenando al Vélez Club de Fútbol en segunda red. Anteriormente he estado 2 años en el Club Deportivo Lugo, entrenando en tercera red, en Galicia. El paso anterior trabajé como director de cantera y de metodología en el Vitorul Constanța de Rumanía. Y antes de esto estuve 3 años en la cantera del Málaga Club de Fútbol, trabajando con chicos de diferentes edades, ¿no? Antes ya de esto trabajé en diferentes equipos de la provincia de aquí de Málaga, tanto en categorías inferiores como varios años en tercera división. Soy también CEO de Level Score, desde 2018 que creamos la empresa con el objetivo de acercar a todos los entrenadores pues, material complementario y formativo. Además creamos una app para que todos los entrenadores y cuerpos técnicos pudieran interactuar entre ellos y llevar un orden de todo lo que iban haciendo en el día a día. Creamos también en 2018 el primer congreso online de fútbol Descubriendo el Juego, que en sus 3 ediciones ha reunido a más de 1000 participantes, y ahora en 2023, tras un pequeño periodo de pausa por incompatibilidades a la hora de poder llevar a cabo el proyecto como nos gustaría, por estar desarrollándonos en diferentes equipos, hemos preparado, creo que, algo muy chulo y que creo que puede ser muy interesante, pero de eso hablaremos al final. Durante la presentación seguramente iré alternando, es una manía que tengo, el singular y el plural, sobre todo cuando hable de Level Up Coach, voy a intentar hacerlo en plural, porque como habéis visto en el vídeo, hay muchísima gente que ha participado, la gran mayoría de ellos de manera desinteresada. Seguramente hay alguno de los asistentes que también ha participado en algún momento, en alguno de los eventos que hemos creado durante estos años. Así que ya digo que sin ello estoy completamente seguro de que esto no hubiera sido posible, ¿no? Vamos a ver el índice de contenido. Bueno, la presentación ya la hemos hecho de manera breve. Primero vamos a ver unas consideraciones previas, unos aspectos claves a tener en cuenta a la hora de diseñar tareas y que tenemos que tener siempre presentes. Luego vamos a pasar a ver qué tipos de tareas existen y para qué solemos utilizarlas. En el punto 4 veremos los pasos a realizar en el diseño de tareas. Estos pasos no son ni mucho menos ni una ley ni una verdad universal, ¿no? Son pasos que a mí en el día a día me han facilitado a la hora de crear o diseñar tareas de entrenamiento. Ahora, ya en el día de hoy, no necesito ir paso a paso porque sé cómo puedo diseñar una tarea y que se den o aparezcan los comportamientos que quiero perseguir o que quiero que durante la propia tarea emerjan, pero sí que a la gente o a los compañeros que están empezando o a gente que le cueste un poco más ahora, a la hora de diseñar tareas para su equipo, pues pueda tener una referencia, ¿no? En el punto 5 veremos 2 situaciones reales o 2 ejemplos prácticos. El primero de ellos
lo tengo más o menos preparado para que veáis el proceso de esos pasos a la hora de diseñar una tarea, y el segundo ejemplo lo vamos a hacer juntos. Vais a ir poniendo diferentes condicionantes y vamos a crear entre todos una tarea de entrenamiento. Luego hablaremos brevemente sobre qué es o en qué se ha convertido el Level Up Coach Club, ¿vale? Y terminaremos con las preguntas y respuestas. Me recuerda el equipo que no me olvide de que durante la presentación o al final de la presentación vamos a sortear entre todos los asistentes un año entero de membresía, así que tendrán que contestar alguna pregunta de la presentación, así que estar pendientes y mucha suerte a todos. Vamos al lío. Bien. Bien, en cuanto a consideraciones previas, es importante tener en cuenta y sobre todo conocer la lógica del juego. Esto es obligatorio, tanto jugadores como entrenadores debería ser lo primero por lo que nos preocupamos para poder entrenar el juego a través del juego, ¿no? A través de condicionar las situaciones de entrenamiento para jugar o entrenar lo que luego queremos ver representado en el campo. No me voy a parar mucho en la lógica interna del juego porque creo que todos o casi todos los que estamos aquí somos conscientes de ello y sabemos a qué estoy haciendo referencia, pero si hay dudas, preguntar y al final me detengo un poco más en este aspecto. Considero tres conceptos claves que van íntimamente ligados a esa creación de tarea y que también tenemos que tener siempre presentes. El primero de ellos es el concepto de especificidad, que viene a decirnos que en la tarea se manifiesten los requerimientos propios del deporte que vamos a practicar, en este caso fútbol, ¿no? El segundo concepto, el de transferencia, viene a decirnos que lo que vamos a trabajar en el terreno de juego luego pueda ser llevado al partido o a la propia competición. Y por último, el concepto de progresión compleja, que viene a decirnos que secuenciar los contenidos, sobre todo en función de la etapa, sobre todo en etapas tempranas hay que darle muchísima más importancia, pero secuenciar los contenidos para partir de unas situaciones más fáciles o más sencillas para ir incrementando la dificultad conforme vayamos conociendo, conforme los jugadores vayan conociendo el concepto o los conceptos que se están trabajando, ¿no? Tenemos también aquí una propuesta de 2006 de Gallardo que nos habla de las modificaciones en la estructura de las tareas y sus efectos. Tenemos que tener claro que cualquier modificación estructural que hagamos en una tarea va a tener unos efectos, con lo que si conocemos qué tipo de efectos podemos conseguir en base a esas modificaciones, nos puede ayudar luego a la hora de diseñar o crear una tarea para nuestro equipo. No es lo mismo realizar un 5 contra 5 en 20 por 20 metros que hacerlo en 35 por 35, ¿no? Si nos vamos a la tabla, vemos que si aumentamos el espacio, pues obviamente se van a incrementar los volúmenes de desplazamiento de los jugadores y si el equipo que tiene el balón es capaz de aprovechar ese mayor espacio, la presión en esas maniobras, en esa presión defensiva se va a ver más debilitada, ¿no? O, por ejemplo, la limitación de los contactos. Si una de las reglas de provocación que introducimos en la tarea es que solo se puede jugar a 1 o 2 contactos, pues en función también del nivel de los jugadores tenemos que tener en cuenta que va a haber situaciones que van a aparecer con menor frecuencia, como pueden ser situaciones de 1 contra 1, puesto que al final el jugador solo puede dar 1 o 2 contactos al balón, y también pueden verse incrementado el número de errores, puesto que los jugadores van a tener menos tiempo, ¿no?, a la hora de tomar esas decisiones. Estos tres aspectos es importante que los tengamos presentes para luego, cuando veamos cómo diseñar una tarea, nos van a ayudar, ¿no? Vamos a ver qué tipos de tareas podemos encontrarnos antes de ver cómo diseñarlas y luego vamos a responder una serie de preguntas de cada una de estos tipos de tareas, ¿no? Esta clasificación que tengo aquí con 8 tipos de tareas, bueno, es una clasificación como cualquier otra. Esta es una propia que vengo utilizando en los clubes en los que vengo trabajando. No tiene una ordenación especial, simplemente las ordené así porque más o menos hacen referencia al número de jugadores que participan en cada una de ellas, siendo las acciones individuales obviamente en las tareas en las que menos jugadores participan, y siendo los partidos o los partidos condicionados las situaciones en las que suele haber un mayor número de jugadores. En cada una de estas
de estos tipos de tareas, vamos a ver cuáles son sus características, cómo y para qué las diseñamos, cómo y cuándo las utilizamos y veremos un vídeo que ejemplifique la tarea que estamos hablando. Bien, he tratado para sobre todo facilitar, como al final es complicado el no poder veros las caras e interactuar con vosotros, pues para facilitar un poco la comprensión de lo que estamos hablando, he tratado de darle la misma estructura a las siguientes 8 diapositivas. En la parte izquierda vais a tener la tipología de tarea sobre la que estamos hablando, el tipo de tarea, en este caso las acciones individuales, que vienen marcadas ahí en un azul oscuro. En la parte superior vais a ver las principales características de cada una de las tareas, cómo y para qué las diseñamos y cómo y cuándo las utilizamos. Y en la parte inferior, en la parte de abajo, vais a ver un vídeo de la tarea y algunos ejemplos gráficos o algún tipo de información que he introducido en cada una de las diapositivas para que nos pueda ayudar, ¿no?, a la hora o hacer referencia a lo que estamos hablando. Vamos a empezar con las acciones individuales. Como principales características, pues vemos que el número de jugadores es reducido, entre 1 o 2 jugadores normalmente son los que intervienen en la acción. El tamaño de los espacios también es pequeño o reducido. Las reglas de provocación o de puntuación, ahora un poco más adelante entraremos en qué son estas reglas de provocación o de puntuación, pero aquí al final no introducimos o no solemos introducir ninguna regla que dé esa variabilidad a la tarea o que condicione la tarea, porque ya vienen intrínsecas en la propia acción, y el objetivo y el foco de la tarea es el trabajo de un hábito ofensivo y defensivo. ¿Qué son hábitos? Bueno, nosotros llamamos hábitos a comportamientos específicos que buscamos que nuestros jugadores, bien en ataque o en defensa, desarrollen, ¿no? Algunos hábitos podrían ser el movimiento de fijación, la situación de tercer hombre, el control orientado en ataque, o el movimiento de acoso, el movimiento de cerrar líneas, o el despeje o la temporización defensiva en cuanto a hábitos defensivos. ¿Cómo y para qué diseñamos este tipo de tareas? Nosotros tenemos, cuando hablo de nosotros, hablo de los cuerpos técnicos en los que he trabajado, establecemos una serie de hábitos ofensivos y defensivos en base a nuestra experiencia y a nuestros conocimientos y al tipo también de jugadores o en la etapa en la que estamos trabajando. Y este registro, al final, son acciones que extraemos del propio juego. Analizamos y vemos el juego para ir extrayendo información que se repite a nivel individual, ¿no? ¿Para qué diseñamos este tipo de tareas? Este tipo de tareas nos dan la posibilidad de que en un espacio muy corto de tiempo se pueda trabajar un gran número de repeticiones, ¿no? En un contexto simulado. ¿Cómo y cuándo las utilizamos? Pues principalmente este tipo de tareas lo trabajamos al inicio de la sesión, sobre todo en estas que son más de especialización a la hora de situaciones muy concretas y ya en etapas sobre todo más altas, tratamos de trabajarla cada 2 o 3 semanas, ¿no?, dentro de nuestros microciclos y siempre en función de lo que vayamos a trabajar ese día. En este tipo de tareas principalmente lo que hacemos es dividir al equipo por posiciones y una vez que hemos dividido al equipo en diferentes posiciones, pues agrupamos en función del objetivo que vayamos a trabajar para cada uno de ellos, ¿no? Si vemos aquí en el vídeo, este vídeo está grabado en el Vitorul Constanța, en Rumanía. Cada 15 días aproximadamente cogíamos a un grupo de jugadores con los entrenadores del club y trabajábamos diferentes tipos de situaciones. Aquí tenemos una situación de 1 contra 1, donde el defensor debe evitar y cerrar ese espacio o eje de penetración y evitar que el atacante pueda hacer gol en la portería, ¿no?, en la mini portería. En esta situación, trabajo de técnica individual ofensiva y defensiva. Aquí los jugadores que están partiendo desde una posición más estática o más desde parado para luego evolucionar a que comience la acción con un pase o con una acción previa, los atacantes deben intentar o bien continuar bordeando ese área por el carril exterior para intentar sacar un centro, o bien hacer un movimiento de fuera hacia adentro para intentar sacar un disparo a portería, y en este caso el defensor tiene que tratar de evitar o cerrar ese disparo. Luego, cuando estemos diseñando las tareas, vais a ver mucho más claro el por qué optamos por unas y no por otras.
Bien, el segundo tipo de tareas son acciones grupales o colectivas. Aquí el número de jugadores en principales características aumenta y puede ir de 3 a 10 jugadores. El tamaño de los espacios son medios o grandes. Aquí reglas de provocación tampoco solemos usar muchas, sí que usamos reglas de puntuación. Solemos hacer grupos de jugadores para trabajar este tipo de situaciones, tanto en ataque como en defensa, y sobre todo en las situaciones de ataque, como la que ahora vais a ver en el vídeo. Es un vídeo del Liverpool de Klopp, en el que en un breve periodo de tiempo se dan hasta 5 acciones de finalización diferentes. Nosotros buscamos que estas tareas sean muy competitivas. Este tipo de tareas les suele gustar también mucho a los jugadores, porque al final pues, se hacen muchos goles, compiten entre ellos, y la manera en la que nosotros le damos ese aspecto competitivo es cuando realizamos los equipos, le damos importancia y determinamos el ganador en función del número de goles y del número de goles en el menor tiempo, ¿no? Siempre y cuando las acciones hayan tenido un éxito y se hayan realizado de manera correcta. En cuanto al objetivo y al foco, aquí buscamos seguir potenciando el trabajo de hábitos a nivel ofensivo y defensivo, y podemos incluso introducir algunos subprincipios que los adaptamos a nuestro modelo de juego. También hablaremos ahora un poco más adelante sobre el modelo de juego. ¿Cómo y para qué diseñamos este tipo de tareas? Aquí vamos a diferenciar dos. En las que buscamos principalmente, en función de los jugadores que tenemos, potenciar nuestras virtudes o la manera en la que nos gusta, si estamos hablando de situaciones ofensivas, atacar o circular o mantener esa posesión. Y diferenciamos las que diseñamos en función de la estrategia operativa o del rival que tengamos esa semana, ¿no? Que estas sí que dependerán de la manera en la que queramos atacar o defender esa semana en concreto. ¿Para qué las diseñamos? Pues, como comenté anteriormente, para que los jugadores realicen un gran número de repeticiones en un corto periodo de tiempo. ¿Cómo las utilizamos? Las que potencian nuestras características, esas distancias entre líneas, esos movimientos espaciales de los jugadores. Las solemos, sobre todo, realizar en pretemporada, y las que ya son más específicas sí que las vamos adaptando ya en la propia temporada a lo que estemos buscando en ese momento, en función de la situación y el contexto en el que estemos, y en función también del rival al que nos vamos a enfrentar. Este tipo de tareas solemos realizarlas los viernes como última tarea de ese día, sobre todo en semanas de competición, y sobre todo también las que trabajan unos conceptos más específicos, o queremos incidir en algún concepto muy concreto. Podemos introducirla incluso algún jueves, dividiendo al grupo o dividiendo el equipo en varios grupos y trabajando varias situaciones grupales o colectivas en función de la posición de la que se desempeñen los jugadores, ¿no? Vamos a ver el vídeo. Aquí tenéis el gráfico de la tarea. Ahí tenéis un primer disparo desde parado, un segundo control y remate tras un pase tocado, hay una pared y hay un centro, hay un cuarto disparo en el que simula una llegada a línea de fondo o un balón suelto en el área, y un último disparo en el que se da una asociación entre los dos de los jugadores que empezaron, más un tercero que se suma para acabar en una situación de centro y remate. Dentro de estas situaciones, o dentro de este tipo de tareas, tenéis ahí abajo en el gráfico, también incluimos el trabajo de líneas defensivas. En el gráfico que tenéis abajo veis cómo ponemos el foco en la línea de 4, y aquí trabajamos pues la distancia entre las líneas de los jugadores que tienen que movilizarse en función de dónde esté el balón. Me vais a perdonar que durante la presentación vaya bebiendo un poco de agua porque vengo un poco constipado. Bien. En el tercer tipo, las ruedas de pase, vamos a ver las principales características: entre 6 y 12 jugadores, el tamaño de los espacios pequeños o medianos, las reglas de provocación o de puntuación. Aquí al final este tipo de tareas son tareas que tienen una guía o tienen un sentido que el jugador tiene que continuar, ¿no? Tiene una secuencia donde empieza y termina. Sí que podemos introducirle el componente de toma de decisión, pero también tratamos de hacerlas competitivas, ¿no? En función de
el número de vueltas que se realicen durante el tiempo estipulado, ¿no? El objetivo sigue siendo también el trabajo de hábitos y sus principios relacionados con nuestro modelo. ¿Cómo las diseñamos? En este caso, extraemos patrones de movimiento que consideremos interesantes en nuestro equipo o unos patrones de movimiento más genéricos y los llevamos al terreno de juego. Utilizamos las ruedas de pase para trabajar situaciones de salida de balón, de circulación, de progresión. ¿Para qué las diseñamos? Pues para introducir, mejorar, reforzar, corregir o potenciar un patrón de acciones que queremos o que buscamos que aparezcan en los partidos para que los jugadores tengan que reproducirlo. Y como comenté anteriormente, tratamos de, también en función de la etapa y del nivel de los jugadores, introducir ese componente de toma de decisión. ¿Cómo las utilizamos? Pues las que van enfocadas al trabajo de un hábito, las solemos hacer como activación en la parte inicial de la sesión. Tratamos que esa rueda de pase que se realiza al principio de la sesión guarde relación con alguno de los objetivos principales de la sesión. Y luego las que tienen un foco en algún subprincipio en concreto de nuestro modelo de juego, pues podemos utilizarlas previas a esa tarea o a esas tareas, ¿no? como parte introductoria. En cuanto a cuánto las utilizamos, prácticamente casi todos los días en la parte introductoria, a excepción del día de recuperación, donde dividimos al grupo en dos, y a excepción también del día previo del partido, donde tampoco buscamos otro tipo de tareas. Vamos a ver el vídeo. Antes de ver el vídeo, sí que, porque durante la presentación sé que he hecho alusión o voy a hacer alusión a principios, subprincipios y sus subprincipios o hábitos, y voy a explicar un poco a qué hago referencia cuando empleo alguno de estos términos. Dentro de nuestro modelo de juego, debe estar compuesto por principios, subprincipios y sus subprincipios o hábitos, que al final lo único que hacen es darle forma a ese estilo de juego que nosotros queremos llevar a cabo, ¿no? Por parte de, o que queremos que nuestros jugadores lleven a cabo. Entonces, cuando hablamos de un principio, que puede ser ofensivo o defensivo, estamos haciendo referencia a un comportamiento general que queremos que nuestro equipo manifieste, como puede ser, me veis siempre a los extremos para la hora de ejemplificar, o la presión alta ante un reinicio rival. ¿Qué es un subprincipio? Pues son comportamientos más específicos que nos van a ayudar a llevar a cabo ese principio, ¿no? Al que pertenecen, por lo que deben guardar relación con ellos, como puede ser la altura a la que vamos a ubicar la línea, las ubicaciones desde donde parten nuestros jugadores, las estructuras, y luego esos subprincipios o hábitos, que son los comportamientos a nivel más micro o comportamientos básicos que tienen que realizar cada uno de nuestros jugadores para desarrollar luego con éxito el subprincipio al que estén ligados y el principio también al que pertenecen, pues como podría ser el movimiento de acoso, el movimiento de cobertura, ya a un nivel un poco más individual. Vamos a ver el vídeo. Vale, en el vídeo veis cómo se produce, pues, bueno, una pared, una situación ahora se va a producir ahora una situación de tercer hombre, una pequeña conducción, es importante también la orientación corporal, pero como veis, al final el balón empieza y termina en la misma zona, ¿no? Son los jugadores los que van intercambiando sus posiciones y los que van haciendo que el balón vaya circulando de un lugar a otro. En el gráfico de abajo tenéis otro ejemplo donde aquí podría haber una pequeñita toma de decisión entre los jugadores, sobre todo que están en medio, donde desde aquí partiría, o desde aquí parten dos balones a la misma vez, el jugador tiene que jugar el poseedor tiene que jugar con el más cercano para que haga una devolución al primer contacto y se movilice uno de los dos lados. En función de su movilización, el compañero que está ubicado en intermedias tendrá que ir al lado contrario para generar una nueva línea de pase. Luego el jugador receptor conectará con él, se producirá una situación de tercer hombre, volveremos a jugar con el jugador intermedio, iremos rotando, iremos cambiando las posiciones, ¿no? Aquí ya estamos obligando que el movimiento de mi compañero condiciona el mío. Bien, vamos a pasar al siguiente, situaciones de rondo. De los rondos podríamos hablar horas y horas porque se ha escrito y se ha hablado muchísimo. Hay entrenadores que le sacan muchísimo partido, hay otros entrenadores que no les gusta tanto o no lo utilizan tanto. Hay, ya digo, podríamos generar un debate enorme y eterno sobre los rondos, pero bueno, de manera reducida o de manera rápida, el número de jugadores que solemos utilizar en los rondos van de 5 a 15, los espacios suelen ser pequeños y medianos, las reglas de provocación o de
o de puntuación en función del tipo. Ahora vamos a ver algunos tipos, pero solemos utilizar limitaciones de contactos y espacios principalmente. El objetivo y el foco es el trabajo de hábitos y sus principios que estén relacionados con nuestro modelo de juego. ¿Cómo las diseñamos? Aquí la teoría es muy sencilla. Un grupo de jugadores, ¿vale? Debe mantener el balón, mientras otro grupo de jugadores, normalmente de un número menor, intenta recuperarlo. Y los jugadores, normalmente también, del equipo poseedor, suelen ubicarse alrededor de los jugadores que defienden, ¿no? ¿Para qué las diseñamos? Pues para trabajar, mejorar y reforzar las relaciones de nuestros jugadores con balón en espacios cortos, ¿no? Además, ya sabéis que lo que les gusta normalmente a los jugadores es realizar este tipo de tareas y se vuelven muy, muy competitivas, ¿no? Y en un corto periodo de tiempo nos da la posibilidad de trabajar una gran cantidad de elementos técnico-tácticos. ¿Cómo las utilizamos? Pues aquí distinguimos tres tipos. Si las utilizamos con un objetivo recuperativo o regenerativo, lo hacemos de manera más lúdica, sin un objetivo concreto, solo con la limitación de contactos, y solemos hacerlo el día después de partido, con los grupos que dividimos, sobre todo con los jugadores que han jugado más tiempo. Si lo que buscamos es entrar en un régimen adquisitivo para trabajar algún tipo de concepto más concreto, sí que trabajamos o lo diseñamos en función de sus principios o principios que queramos trabajar. Y aquí cualquier día, ¿no? Puede ser bueno para introducirlo como introducción a tareas un poco más complejas o con una mayor transferencia. Y las de activación solemos utilizarlas el día previo al partido y al final el objetivo es que haya muchísimo ritmo en ese tipo de situaciones y buscamos muchos pases de tercera línea, ¿no? ¿Qué son estos pases de tercera línea? Antes de ver el vídeo, bueno, hace varios años creé un documento que compartí por redes sobre el rondo. Hice una revisión bibliográfica sobre todo lo que se había publicado en aquel momento y que si os interesa pues la podéis pedir a los compañeros y estaré encantado de subirla a la web o enviárosla, en el que bueno, detallábamos se detallaban tres tipos de pases que podíamos encontrar dentro de un rondo, ¿no? Estarían los pases de primera línea, que son los pases que no evitan a ningún defensor. Si nos fijamos en los gráficos de la parte inferior, serían los que están marcados con una flecha en blanco. Los pases de segunda línea son los que evitan a un defensor, pero no dividen al rival, no superan en esa situación al rival. Serían las flechas naranjas y luego los pases de tercera línea, que al final son el objetivo que perseguimos en los rondos la gran mayoría de veces. Es el pase al que divide realmente a los defensores y supera a la línea que nos está presionando, ¿no? Son los que están marcados con un color amarillo. A ver si sois capaces de diferenciar cuándo se están dando pases de primera, segunda o tercera línea ahora en el vídeo. Esto es una tarea de 4 contra 1 del Villarreal de Garrido, si no me equivoco. Esta también. Como veis, a nivel de estructuras hay muchas estructuras diferentes, pero todas guardan prácticamente la misma relación, ¿no? Los jugadores poseedores se ubican aprovechando el máximo espacio posible y los defensores se ubican en una zona interior y normalmente el número de jugadores defensores es inferior, ¿no? al de los jugadores que tienen que poseer ese balón. Bien, vamos a pasar a los siguientes, no sé cómo voy de tiempo. Los juegos de posesión, en cuanto a principales características, de 8 a 18 jugadores, el número de jugadores que empleamos en este tipo de situaciones, el tamaño de los espacios medios y grandes, las reglas de provocación o puntuación en función de la tarea y del objetivo que estemos persiguiendo en ese sentido, aparte del propio reglamento, que siempre tratamos de que esté presente en toda y cada una de nuestras tareas, al final es la clave. Y como objetivo y foco el trabajo, ya vemos que aquí hemos eliminado el trabajo de hábitos, porque pensamos que con las otras tareas podemos trabajarlos de una manera mucho más completa y mucho más focalizada. Aquí ya trabajaríamos aspectos sus principios y principios dentro de nuestro modelo de juego. ¿Cómo diseñamos estas tareas? Al final son situaciones que extraemos del propio juego y que por nuestro modelo de juego o por nuestra estrategia operativa, pues son conceptos que queremos trabajar.
a través de la elección de los espacios y de las reglas de provocación, que como ya os dije anteriormente, ahora en la siguiente diapositiva vamos a profundizar en ellos, vamos a tratar de potenciar la aparición de ciertos comportamientos que nosotros deseamos. ¿Para qué diseñamos este tipo de tareas? Para trabajar, reforzar y mejorar las relaciones de los jugadores con balón, y tratamos que el objetivo de la tarea, para el equipo que tiene la posesión, para conseguir ese objetivo lo tenga que conseguir a través de ese mantenimiento, de esa circulación o de esa posesión. ¿Cómo las utilizamos? Solemos utilizarlas de manera previa a un juego de posición, que serían el tipo de tarea que vamos a ver ahora a continuación, y tratamos de que las siguientes tareas en la progresión de la sesión tengan condicionantes o reglas similares a las que vamos a utilizar en este tipo de tarea, ¿no? O en esta tarea. ¿Cuándo las utilizamos? Principalmente miércoles, jueves y viernes, y en función obviamente, de la carga y del objetivo perseguido en cada uno de ellos. En el vídeo vamos a ver dos situaciones. La primera es esta, ¿vale? Esta primera situación parte de una situación de 4 contra 2 más un comodín. El equipo azul debe mantener esa posesión del balón sin que los dos jugadores o jugadoras que están en medio de ese espacio puedan robarlo, y en el momento en el que alguna de esas jugadores roba el balón, se pasa a un 8 contra 4 más ese comodín, donde el equipo en posesión tendrá que dar un número concreto de pases para puntuar, y el equipo defensor tendrá que robar e intentar meter gol en alguna de las mini porterías. Y el siguiente que vamos a ver, una situación de 3 más 3 más 3 contra 3, es decir, un 9 contra 3, y el objetivo al final en un espacio muy pequeño es ese mantenimiento del balón, aprovechando en todo momento la superioridad numérica y los cambios de rol, ¿no? O potenciar los cambios de rol en nuestros jugadores. Vamos a ver el vídeo, cómo empiezan en esa situación interior, ese 5 contra 2, en el momento en el que se produce una pérdida, ¿vale? Aquí no dio tiempo a que el equipo rojo pudiera mantener el balón, ¿vale? Ahora ya sí, ahora ya lo tiene, y ahora tienen que asociarse entre ellos, y evitando que el grupo defensor pueda hacerse con el balón. Aquí tenéis un ejercicio de Calleja en el Alavés, si no me equivoco, en el que 4 equipos de 3 jugadores se disputan esa posesión del balón, como veis en un espacio mucho más largo que ancho, ¿vale? Y se van dando continuos cambios de rol entre ellos. Vamos a pasar a los juegos de posición. Nos quedan este y dos más, y empezaríamos a ver, o pasaríamos a la parte de cómo vamos a diseñar las tareas. Las principales características de los juegos de posición: el número de jugadores, pues igual que el anterior, entre 8 y 18, el tamaño de los espacios medios y grandes, y tanto las reglas de provocación como de puntuación, como el objetivo y el foco, son muy similares a los anteriores. ¿En qué se diferencian los juegos de posesión y los juegos de posición? Principalmente en el que los juegos de posición tienen una mayor especificidad y transferencia, puesto que tratamos de que los jugadores se desarrollen en unas posiciones más naturales, ¿no? O tratamos de introducir estructuras con las que habitualmente jugamos o competimos, y provocamos que sean los jugadores se vayan desarrollando en esas mismas posiciones naturales en las que lo suelen hacer luego en los partidos. ¿Cómo las diseñamos? Pues normalmente buscamos desarrollarlas en lo que llamamos las áreas de resolución, que son espacios que acotamos en función de las situaciones que se dan en el propio juego, y tratamos que tengan esa misma direccionalidad y que haya esa misma densidad de jugadores de los que nos podríamos encontrar en un partido de fútbol. ¿Para qué las diseñamos? Para mejorar, reforzar y corregir las situaciones relacionadas con la posesión en espacios cortos, cortos o medios, trabajo de progresión, situaciones para atraer rivales y mover a espacios libres, búsqueda de hombres libres y el trabajo de hábito en esas posiciones más naturales. ¿Cómo las utilizamos? Como ya he comentado anteriormente, suponen un paso más en cuanto a especificidad de transferencia con las situaciones de posesión de las que hablábamos anteriormente, y las utilizamos con estructuras o sistemas de nuestro modelo para adaptarnos a situaciones que pueden darse luego en el partido, ¿no? Este tipo de tareas solemos realizarlas los jueves, algún miércoles o algún viernes también entra como primera tarea, ¿no?, de la parte principal, y luego podemos seguir a la progresión con una situación de ataque-defensa o con algún partido condicionado.
Bien, vamos a ver el vídeo. Esta tarea seguro que habéis visto porque puede ser una de las tareas junto al rondo que más se realizan en todas las partes del mundo. 2 equipos de 4 jugadores y tres comodines en la parte, un comodín en la parte interior y 2 comodines en los vértices, ¿no? Cuando nosotros realizamos este tipo de tareas, tratamos que las posiciones de los jugadores vengan representadas de esta manera que veis aquí en el gráfico inferior. Tratamos de que los comodines que juegan aquí como vértices sean porteros, centrales, mediocentros o delanteros, y tratamos que los jugadores de los equipos sean laterales, extremos, interiores, y al final tratamos que esos jugadores puedan jugar también con la amplitud, ¿no? En función del espacio con el que delimitemos la tarea. El jugador que ubicamos dentro tratamos que sea un mediocentro, un interior o un mediapunta, que normalmente su ubicación luego en el partido va a ser una posición intermedia, va a tener rivales y compañeros alrededor. Bien, vamos a pasar a las situaciones de ataque-defensa. Como vemos aquí en principales características, aumentamos el número de jugadores de 10 a 20, de 12 a 20, el tamaño de los espacios medios y grandes, las reglas de provocación, el propio reglamento y las limitaciones de espacio. También podemos usar estructuras, ahora vamos a hablar un poco sobre ello, y el objetivo, el trabajo de sus principios y también le damos muchísima importancia en este tipo de tareas al trabajo de estrategia operativa en función del rival, ¿no? O del partido del fin de semana. ¿Cómo las diseñamos? Bien, aquí lo que tratamos de conseguir es enfrentar sistemas o estructuras, un sistema o una estructura ofensiva contra un sistema y una estructura defensiva. Si nos vamos aquí a la parte inferior, vamos a ver ahora que en la tarea se están enfrentando el equipo poseedor, está jugando con un mediocentro, 2 interiores, 2 extremos y 2 delanteros, es decir, 7 jugadores, contra una estructura o un sistema de 1-4-2 con un portero, una línea defensiva con 2 centrales y 2 laterales y 2 mediocentros. ¿Qué principios o subprincipios podemos observar en esta tarea? Ahora la que vamos a ver en el vídeo. Pues vemos que el equipo que está en posesión, el equipo atacante, va a intentar mover hacia un carril lateral para atraer jugadores a ese carril lateral y a ese carril central, para luego ser capaces de cambiar la orientación del ataque y generar situaciones de 2 contra 1 en banda o situaciones de fijación para atacar área. Luego, pues el equipo que está defendiendo va a trabajar esos movimientos de línea defensiva, distancias de relación, movimientos de cobertura, cómo defender situaciones en carril lateral y cómo ubicarse y posicionarse dentro de área para defender esos posibles centros, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues el del equipo en posesión, generar situaciones de finalización, ocupar correctamente área y buscar esas finalizaciones, y el equipo defensor pues evitar que el rival pueda generar esas situaciones de finalización y luego tratar de mantener una vez que haya recuperado. ¿Para qué diseñamos este tipo de tareas? Tratamos de que vivencien situaciones reales que se han dado en partidos en los que hemos disputado o que pueden darse en futuros o próximos partidos. Establecemos cómo vamos a reiniciar este tipo de acción. Puede reiniciar el portero, podemos reiniciar a través de un pase de un miembro del cuerpo técnico, podemos reiniciar también a través de una acción a balón parado, y desde ahí permitimos el ciclo completo de juego o focalizamos en alguna de las fases. ¿Cómo las utilizamos? Primero definimos si queremos trabajar o poner el foco principal en un aspecto ofensivo, en un aspecto defensivo o en ambos, y a partir de ahí ya establecemos un sistema de reglas que nos ayuden a que se den los comportamientos o que aparezcan los comportamientos que deseamos, ¿no? Y normalmente solemos utilizarlas miércoles y jueves principalmente como tarea final, ¿no? O como previo a un partido condicionado. Este tipo de tareas al final suelen tener una duración más larga que las anteriores, por lo que no solemos repetir más de 1 o 2 repeticiones de la tarea, que van normalmente entre 7 y 12 minutos, y hacer como máximo un par de repeticiones para que quede un poco claro lo que estamos trabajando y lo que queremos perseguir. Vamos a ver el vídeo. Ahora veis cómo recuperó el equipo defensor y tratan de mantener esa posesión y ese cambio de rol del equipo ofensivo que perdió el balón, de tratar de recuperar en la zona en la que se perdió. Veis cómo
el reinicio se produce desde un miembro del cuerpo técnico, que es el que introduce el balón, ¿vale? Y la estructura, cómo se va manteniendo y movilizando en función del balón. Vamos a dejar que termine. Pasamos por último a los partidos condicionados. Aquí el número, bueno, partidos condicionados o partidos reducidos. Aquí, como principales características, el número de jugadores va de 10 a 22, el tamaño de los espacios medianos o grandes, las reglas de provocación o de puntuación en función del objetivo y de la competición, y el objetivo y el foco, pues los trabajos de sus principios, además de los intrínsecos a la estrategia operativa en función del rival, ¿no? ¿Cómo los diseñamos? Extraemos patrones y tratamos de respetar aquí en los partidos el ciclo completo de juego, y tratamos de llevarlo luego al terreno de juego, ¿no? Para trabajar situaciones de salida de balón, de circulación, de progresión, de presión, de mantenimiento, de repliegue. Las diseñamos para introducir, mejorar o reforzar o corregir algún patrón de acciones que queremos perseguir que aparezcan en los partidos, y que los jugadores, a través de sus comportamientos y de sus decisiones, puedan llegar a reproducirlo. Aquí también, como anteriormente en los rondos, diferenciamos entre varios tipos de partidos. Cuando realizamos un partido reducido, buscamos focalizar en el trabajo, sobre todo competitivo, y en el trabajo de hábitos. Solemos utilizarla con el grupo que no ha disputado muchos minutos el fin de semana, el día de recuperativo, y normalmente miércoles y viernes podemos meter algún tipo de tarea, incluso algún jueves podemos acabar con este tipo de tarea. Si son los jueves, pues lo haremos en espacios más grandes. Si son los miércoles o viernes, trataremos de reducir un poco el espacio. Si trabajamos dentro del régimen adquisitivo, que es cuando queremos introducir o trabajar algún concepto, ya sea a nivel de sus principios o a nivel general, solemos hacerle miércoles, jueves o viernes. Y cuando vamos a trabajar en función de la estrategia operativa, para trabajar en base al partido de competición que tenemos ese fin de semana, lo solemos hacer el jueves, fruto de una progresión que puede empezar con una situación mucho menos compleja, con un menor número de jugadores, para durante la sesión ir incrementando ese número. Vamos a ver, porque sé que voy regular de tiempo, algunos vídeos. Aquí tenéis una situación de 5 contra 5 con 2 porteros. Aquí tenéis una situación similar, pero con apoyos exteriores, con los que puedo utilizar para como hablábamos antes, en la tabla de Gallardo, toda modificación que introduzca dentro de una tarea va a tener unos efectos, ¿no? Cuando introduzco normalmente comodines en las zonas laterales, se van a propiciar un mayor número de situaciones de centro y remate, o de ataques por el carril lateral. Aquí vemos un partido ya en ese carril central y con un mayor número de jugadores y obviamente una distancia mayor. ¿Vale? Simplemente para que tengamos un poco una referencia de los tipos de partidos reducidos o condicionados que podemos realizar. No sé cómo voy de tiempo, el equipo todavía no me ha escrito, así que continúo. Voy a tratar de ir un poquito más rápido, y si tengo que detenerme luego en las preguntas y respuestas, pues ahí lo haremos. ¿Qué pasos vamos a ver ahora los pasos a realizar para diseñar una tarea de entrenamiento? Yo he diferenciado estos 7 pasos, que, como ya dije anteriormente, no son ninguna ley universal ni mucho menos, son pasos que a mí me han ayudado o me ayudaron en su momento a poder diseñar y crear tareas para mi equipo. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a ir contestando las preguntas que están relacionadas con cada uno de estos pasos, ¿no? Primero seleccionaremos el concepto que queremos trabajar, luego daremos respuesta a cómo podemos generar una repetición de esos principios o esos conceptos que queremos trabajar. Pasaremos luego a qué relación tienen esos conceptos que queremos trabajar con nuestro modelo de juego. Luego seleccionaremos qué tipo de tareas vamos a necesitar para trabajar esos conceptos. Seleccionaremos cuántos jugadores y equipos vamos a necesitar. Estableceremos reglas, que aquí es donde hablaremos de las reglas de provocación y de puntuación. Y, perdón, terminaremos hablando de en qué zona y en qué espacio vamos a realizar la tarea. Bien.
Perdona. Al igual que hicimos antes con la tipología de tareas, en la parte izquierda vais a tener el paso en el que estamos hablando, en la parte central un poco de teoría para que nos ayude a conceptualizar un poco la pregunta y la respuesta de esa tarea, y en la parte derecha, aquí, vamos a ir dando respuestas a cada una de esas preguntas para terminar aquí diseñando una tarea en función de las respuestas que hayamos establecido, ¿vale? Así que la primera pregunta, selección del concepto, ¿qué concepto del juego queremos trabajar? Este gráfico que elaboré hace ya un tiempo y he utilizado ya en varias charlas. Al final, nosotros a través de ese análisis del juego y de la extracción de esos conceptos, hemos extrapolado 40 situaciones generales de entrenamiento que son propias, que consideramos nosotros, que ya digo que no están fundamentadas a nivel teórico en nada, sino es fruto de nuestra experiencia y nuestros recorridos. Como sé que seguramente vais a preguntar sobre ella, pues la he traído aquí para que veáis qué tipo de situaciones son las que buscamos trabajar, situaciones tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, situaciones de salida con línea de 3, con línea de 4, salida con intermedios, como podrían ser mediocentros o interiores, unas situaciones de salida con juego directo, salida de progresión, ¿vale? Y en situaciones más defensivas, pues bueno, situaciones cuando vamos a trabajar en bloque alto, situaciones de presión alta contra una salida con línea de 3, situaciones de presión alta contra una salida de línea de 4. Todo este tipo de situaciones al final obviamente están contextualizadas en nuestro modelo de juego y en el nivel en el que estamos trabajando, ¿no? Simplemente para que tengamos unas referencias. Y aquí, ahora vendremos a esta parte. Dentro de esas situaciones generales del juego, pues sobre todo nos ayudan a tener un control de qué estamos trabajando, en qué momento estamos trabajando, para no olvidar ningún tipo de contenido. También detallamos esos contenidos específicos en función del rol, ¿vale? Y en función de la posición, que lo he venido a detallar. Los tengo por aquí también detallados en características que buscamos en función de nuestra identidad y estilo de juego, aunque esto cabría más dentro de una presentación metodológica o a nivel de cantera, pero bueno, simplemente por ejemplificar, si vemos aquí en nuestro medio centro, buscamos que tenga capacidad para dar continuidad, capacidad de batir líneas y qué contenidos a nivel de tareas queremos trabajar con él, ¿no? O de conceptos queremos trabajar con ese medio centro. Todas estas características que veis aquí arriba son características que hemos desarrollado en base para ejemplificar, ¿no? Habrá equipos y habrá entrenadores que busquen otras características totalmente diferentes en un mediocentro, en un central o en un extremo, por lo cual los contenidos específicos que va a trabajar en esa posición también van a ser igualmente diferentes a los que tenemos aquí detallados, ¿no? Pero simplemente lo traigo para poder ejemplificar. Bien. Para ir rápido, ¿qué concepto del juego queremos trabajar? Pues para ejemplificarlo vamos a trabajar o vamos a generar una situación donde tengamos que mantener y circular el balón con el objetivo de progresar, ¿vale? Ya habríamos dado de respuesta a esa primera pregunta. ¿Qué concepto del juego queremos trabajar? Este concepto del juego, pues obviamente estaría dentro del momento con balón y dentro de ese ataque o situaciones de ataque organizado. Segunda pregunta, ¿cómo podríamos generar una repetición de esos principios? Cuando hablamos de repetición, no queremos que se produzca una mecanización de la acción, ¿no? Que la repetición sea siempre la misma. Como diría Bernstein, buscamos repetir sin repetir, ¿no? Es decir, que esa repetición o esa situación que se va a estar dando constantemente tenga un mínimo de variabilidad que obligue o que permita que el jugador tenga que adecuarse a los pequeños cambios que pueden surgir en esa acción concreta, ¿no? ¿Cómo daríamos respuesta a esta pregunta? Bien, ya hemos comentado en la primera pregunta que lo que queremos trabajar es un mantenimiento y una circulación del balón con el objetivo de progresar. Como queremos buscar mantener y circular, vamos a necesitar dos grupos de jugadores o dos equipos para que se disputen el balón, ¿vale? Y aparte, como lo que buscamos es el objetivo de progresar, vamos a necesitar una direccionalidad para poder progresar hacia algún lado, ¿no? Aquí ya veis que ya hemos establecido dos equipos de 11 jugadores y tiene que haber una direccionalidad. Tercera pregunta, ¿cómo está relacionado con nuestro modelo de juego? En la parte central de la diapositiva
Veis en el gráfico superior algunos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir nuestro modelo de juego. Me voy a centrar en el último punto, establecimiento de estructuras y principios ofensivos y defensivos, así como su relación. Vamos a simular que el equipo para el que estamos diseñando una tarea es un equipo que habitualmente juega con un sistema de 1-4-3-3 y en situaciones de momento con balón, pues un equipo que busca tener amplitud, que busca tener profundidad, que busca jugadores a diferentes alturas para propiciar diferentes líneas de pase y situaciones de tercer hombre, ¿vale? Entonces, ya estaríamos encuadrando que lo que estamos buscando, qué relación tiene ese mantenimiento y esa circulación del balón con el resto de conceptos dentro de nuestro modelo de juego, ¿no? Aquí os dejo abajo también, como luego la presentación, que seguro que lo preguntaréis, ya me han preguntado algunos compañeros que no han podido asistir, si vamos a subir el vídeo, sí que lo subiremos a la web para que podáis luego, no sé cuándo, ni sé de qué manera, pero sé que quedará subido a la web para que podáis, todos los que habéis asistido en el día de hoy, podéis entrar y si queréis coger algún tipo de información, pues aquí lo tenéis, ¿no? Bien, ya hemos dado respuesta a qué concepto queremos trabajar, que es el mantenimiento y la circulación del balón. Ya hemos visto qué necesitamos para que se dé esa repetición de ese mantenimiento y esa circulación, es decir, necesitamos dos equipos para que se disputen esa posesión del balón y necesitamos que haya una direccionalidad para poder progresar. Ahora vemos cómo esto está encuadrado dentro de nuestro modelo de juego, pues vamos a detallar, como veis ahí en verde, la palabra profundidad. Aparte de ese mantenimiento, vamos a trabajar también el concepto intrínseco a ese mantenimiento, el concepto de profundidad, ¿no? Ya hemos dado respuesta a las tres primeras preguntas. Vamos ahora con qué tipo de tareas. Si ya sabemos lo que vamos a trabajar, cómo se van a dar una repetición de esas situaciones y cómo está relacionado con nuestro modelo de juego, vamos a ver qué tarea puede adaptarse a lo que buscamos. He traído aquí otra vez la clasificación de los tipos de tareas. Al necesitar dos equipos, vamos a eliminar todas las tareas en las que no participan activamente dos equipos, es decir, las acciones individuales, las grupales y colectivas y las ruedas de pase irían fuera, ¿no? En un primer momento. Como vamos a buscar también que haya una direccionalidad, vamos a eliminar también los tipos de tareas que carecen de una direccionalidad clara, ¿no? Como pueden ser los rondos y los juegos de posesión. Y nos quedamos con estas tres últimas. Como queremos trabajar esos principios a nivel grupal y colectivo, vamos a tratar de aumentar esa especificidad de transferencia con un juego de posesión. Un juego de posición, perdón. Vale, ya tenemos qué tipo de tarea vamos a realizar. Aquí, como ya os comenté anteriormente, en la parte derecha vamos a ir paso a paso aumentando para diseñar la tarea y ya hemos dado respuesta a las cuatro primeras preguntas. En la parte media, en la parte de abajo de la zona media de la presentación, ¿cómo encuadraríamos esta tarea, ¿no? Este juego de posición dentro de dos sesiones? Una podríamos empezar en la parte principal con una rueda de pase, en el que trabajemos algún concepto relacionado con lo que vamos a buscar luego en ese juego de posición. Pasaríamos a rondo como segunda tarea, ese juego de posición, y podríamos terminar luego con una situación de ataque-defensa. Otro tipo de ejemplo de sesión, hablo siempre de la parte principal, podríamos empezar con un juego de posesión, que contenga los mismos objetivos, las mismas reglas, para luego pasar a un juego de posición, para aumentar esa especificidad de transferencia. Como tercera tarea podríamos trabajar una situación de ataque-defensa y podríamos terminar con un partido condicionado, ¿vale? Vamos a pasar a la quinta pregunta. ¿Cuántos jugadores nos van a ser necesarios que intervengan en la tarea? Como es una tarea grupal, va a estar encuadrada entre 3 y 8 jugadores por equipo, ¿no? Como vimos anteriormente, el número de jugadores que solemos utilizar en los juegos de posesión va de 8 a 18. El tamaño de los espacios medios y grandes, ¿vale? ¿Qué vamos a buscar aquí? Como en el juego de posición lo que buscamos es trabajar en base también a las estructuras que vamos a utilizar en el partido, y habíamos detallado que nuestro equipo juega a 4-3-3, vamos a coger la zona media de nuestra estructura, donde estarían representados los dos centrales, el medio centro, los dos interiores y el punta, y vamos a enfrentar esas dos estructuras dentro de un juego de posición. Por lo tanto, podríamos elegir situaciones, por ejemplo, trabajar un 6 contra 6, con dos equipos con esa misma estructura trabajando dentro, podríamos trabajar un 6 contra 6
con 2 comodines exteriores, y aunque no estén representados laterales y extremos, sí que pueden ser los propios comodines los que pueden representar esa posición. Un 7 contra 7 más 1, con ese más 1 en una zona interior, que es por la que vamos a decantarnos, y una situación de 8 contra 8, introduciendo también los extremos, los laterales o bien lateral o bien extremo dentro de la tarea. Ya hemos dado respuesta a otra pregunta más, a la quinta pregunta, que ¿cuántos jugadores voy a necesitar? En este caso hemos seleccionado 7 jugadores por equipo más un comodín en zona central. ¿Por qué vamos a introducir un comodín en zona central? El introducir ese jugador en zona central, como lo que queremos trabajar es el mantenimiento y la circulación, vamos a facilitarle, aunque haya aunque el desequilibrio en cuanto al número de jugadores sea mínimo, pero vamos a facilitarle un poco que puedan conseguir ese objetivo de ese mantenimiento. Como habéis visto, que ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, aún todavía la tarea carece de una direccionalidad clara, porque todos los espacios ahora mismo en esta tarea pueden tener el mismo o la misma importancia. Simplemente hemos detallado un espacio que todavía no hemos ubicado cuánto va a ser de ancho y de largo, pero hemos seleccionado un número de jugadores que vamos a ubicar dentro de la tarea. Vamos a ver ahora cómo vamos a dotar a través del establecimiento de reglas de provocación y de reglas de puntuación de esa direccionalidad que necesitamos. Vale, ¿qué reglas de provocación y qué reglas de puntuación? El objetivo al final el principal que nosotros perseguimos con el diseño de tarea es que cuando la tarea la llevemos al campo se produzcan las conductas o los comportamientos de los jugadores que nosotros buscamos o deseamos, ¿no? Cuando hablamos de reglas de provocación, hago referencia a que son reglas o normas que por cuyo cumplimiento favorecen elementos de la misma tarea. Es decir, se establece una relación directa y reglamentada entre la aplicación de esos elementos y de esos elementos de comportamiento y el éxito en el propio juego. ¿Qué reglas de provocación vamos a introducir para que se siga dando esos objetivos que tenemos de mantenimiento y circular el balón con el objetivo de progresar? Bien, el primero de ellos es, vamos a permitir que el comodín solo juegue en la zona central, ¿vale? Como veis ya hemos detallado 3 zonas, ahora explicaré el porqué, 2 zonas laterales y una zona central, pues vamos a provocar que el comodín solo pueda jugar en esa zona central, es decir, que la gran mayoría de desequilibrios se van a producir en esa zona central, ¿no? Con esa situación de +1, ¿no? Para el equipo en posesión. Vamos a permitir el contacto libre a nuestros jugadores y, a excepción del comodín, que sí que vamos a arreglarle que solo tiene 2 contactos, ¿vale? De esta manera los jugadores van a tener más tiempo a la hora de decidir, no estamos limitando su comportamiento con una limitación de toques, y vamos a hacer también que no se pueda jugar de una zona lateral a otra sin pasar por la zona central, ¿no? Para potenciar también ese juego corto, ese juego de mantenimiento o de posesión, con la obligación de que los jugadores o compañeros del equipo poseedor puedan dar soluciones, ¿no? ¿Qué son las reglas de puntuación? Pues son las normas que determinan la forma en la que se va a establecer un ganador dentro de la tarea, ¿no? A mí personalmente me gusta que en casi todas las tareas haya ese aspecto competitivo donde un equipo gana y un equipo pierde, siempre en función de los comportamientos que haya tenido dentro de esa tarea. ¿Qué pueden ser estas reglas de puntuación? Pues pueden estar relacionadas con los goles, con un número concreto de pases, con unas zonas a invadir, por ejemplo. Aquí vamos a introducir 2 reglas de puntuación. La primera es que un equipo, si da 20 pases, sin que el rival recupere el balón, pues obtiene un punto. De esta manera premiamos el mantenimiento, que habíamos comentado anteriormente en el primer punto. Y la segunda manera de conseguir puntos en esta tarea es llevar de una zona lateral a otra. De esta manera estamos premiando la progresión. Una vez que he llegado y he conectado con un compañero en una zona lateral, ahora tengo que posicionarme y dar soluciones a mis compañeros para poder encontrar situaciones de progresión y llevar el balón a la otra zona lateral. Si permitiésemos que se jugara de una zona lateral a otra, podría darse el caso en el que la gran mayoría de pases fueran pases directos, donde jugadores no vinieran porque saben que esa zona central solo va a ser una zona de paso, por lo cual vamos a obligar también que, como comentamos anteriormente, que tengan que pasar por esa zona central.
Ya tenemos prácticamente todas las preguntas resueltas. Vamos a la última, en qué zonas y con qué espacio vamos a realizar la tarea. En esta pregunta depende de muchísimo, la respuesta a esta pregunta depende de muchísimos factores, la etapa o la edad de los jugadores en la que estamos trabajando, el nivel, el día de partido anterior y el próximo, el espacio que tenemos disponible. Sabemos que hay veces que equipos que solo disponen de medio campo o menos incluso, el día de la semana en el que estemos, bueno, una serie de factores que van a influir, ¿no? Sí que he traído aquí una propuesta de Óscar Caro de las dimensiones de los espacios para un 4 contra 4 arriba, en función de si vamos a realizarlo en un sector horizontal o vertical, y abajo unas situaciones de 7 para 7. Con lo cual, ya habríamos dado respuesta a estas 7 preguntas y tendríamos un esbozo de la tarea que vamos a trabajar, ¿no? En este caso, pues bueno, vamos a resumirla brevemente. Queríamos una tarea donde pudiéramos mantener y circular el balón con el objetivo de progresar. ¿Qué necesitábamos para esa repetición? 2 equipos, que ahí están representados, equipo rojo y equipo azul, una direccionalidad. ¿Cómo hemos conseguido esa direccionalidad? A través de la inclusión de las zonas laterales, hay que llevar el balón de una zona lateral a otra. ¿Cómo está relacionado esto con nuestro modelo de juego? Para introducir a la hora de introducir estructuras, a la hora de introducir principios o subprincipios que nos puedan ayudar o estén relacionados con lo que queremos buscar. ¿Qué tipo de tarea necesitamos? Vamos a desechar una en beneficio de otras. ¿Cuántos jugadores y equipos vamos a necesitar? ¿Qué reglas nos van a permitir aumentar la aparición de los comportamientos que buscamos o deseamos en nuestros jugadores? ¿Y qué espacios, ¿no? Aquí sobre todo, y ya en categorías más altas, tiene muchísima influencia el preparador físico en función del control, ¿no? de las cargas de entrenamiento. Voy a poneros otro ejemplo, este lo he preparado yo. Si me permitís, voy a cerrar la presentación de modo completo para poder ver el chat, y si tenéis algún tipo de pregunta que las pueda ir respondiendo o preparando. A ver, esto. Vale. Vamos aquí, con el primero de los ejemplos prácticos. Este ya lo tenía yo más o menos preparado, pero el siguiente sí que me gustaría que participáramos entre todos y pudiéramos diseñar un ejercicio acorde a la información que me vais facilitando vosotros. ¿Qué conceptos del juego queremos trabajar? Pues esta vez he puesto que lo que queremos trabajar es una salida de balón o un inicio de juego de mi equipo de forma combinada ante una presión, ¿vale? Segunda pregunta, ¿cómo vamos a generar una repetición de esos principios? Pues vamos a provocar que cada reinicio tenga que ser desde portería. Cada vez que el balón sale o el juego se para, vamos a reiniciar desde portería. Y para que se dé esa situación de salir de forma combinada ante una situación de presión del rival, vamos a premiar, que ahora lo veremos un poco más abajo, vamos a premiar que el equipo defensor, el equipo azul, recupere el balón en esta zona, ¿vale? Para que el equipo rojo se vea obligado a tener que salir rápido de esa zona combinando para no perder el balón y hacer que el equipo rival puntúe. ¿Cómo estaría relacionado esto con nuestro modelo de juego? Está hablando de ese momento, de esa salida del balón, estaría dentro del momento con balón, dentro del ataque organizado, el principio esa salida combinada, y un subprincipio podría ser esa amplitud, esa progresión, esos jugadores a diferentes alturas, los que tengamos dentro de nuestro modelo y que serán únicos de nuestro equipo en función de nuestros jugadores, ¿no? ¿Qué tipo de tarea necesito para trabajar este concepto? Pues como queremos usar estructuras de nuestro modelo de juego, vamos a desechar todas en las que no vayamos a utilizar como norma general estructuras propias de nuestro modelo. Es decir, nos quedaríamos con estas 3 últimas: juego de posición, ataque, defensa y partido condicionado. Para esta situación concreta he señalado que vamos a trabajar una situación de ataque y defensa, como veis representada en el gráfico. ¿Cuántos jugadores serían necesarios para intervenir en la tarea? Para simular este ejemplo, he puesto que nosotros solemos jugar con una estructura de 4-2-3-1 en situaciones de reinicio, y un rival, el hipotético rival al que nos vamos a enfrentar esta semana, juega con un 4-1-3-2, ¿vale? Aquí tenéis el rival, hemos eliminado su línea defensiva para poner al medio centro a los tres
a los dos extremos y al media punta y a los dos puntas, ¿vale? Que será el equipo que va a presionar con ese 4-2-3-1, nosotros los dos laterales, los dos centrales, los dos mediocentros y hemos añadido solo al media punta para que no hubiera un desequilibrio grande en cuanto al número de jugadores de un equipo y otro. Vale, ¿qué reglas de provocación y qué reglas de puntuación vamos a añadir? En este caso, a la provocación, pues los goles del equipo que ataca, del equipo rojo, en estas mini porterías solo vale desde zona 2, para propiciar que tenga que darse esa progresión desde esta primera zona a esta segunda zona. ¿Cómo vamos a puntuar los goles a nivel ofensivo que se marquen en esta mini portería? Le otorgarán un punto al equipo atacante, y si el equipo defensor recupera en esta zona 1 para el equipo rojo, en esta zona 2 para el equipo azul, pues obtendrá un punto. Aparte, si además de robar hace gol, pues vamos a darle un punto más. ¿En qué zona y con qué espacio vamos a realizar esta tarea? Aquí vamos a utilizar espacios más reales, pudiendo acotar en amplitud en función del nivel de nuestros jugadores. He intentado ir de una manera rápida, pero más o menos para ejemplificar la idea de cómo a través de ir dándole respuestas a estas preguntas podemos ir diseñando y acotando el tipo de tarea que queremos realizar. Ahora sí, llegaría el momento en el que os necesito para esta segunda tarea, y no sé si a ver si alguien del equipo me puede decir qué queremos trabajar o qué aspecto. No sé si me pasáis las preguntas, los compañeros. Situación de contraataque, una transición ofensiva, ¿vale? Vale, me están pasando por aquí la pregunta, una situación de presión alta. Vale, pues mira, voy a intentar quedarme con estas dos, espero que no me pongáis en un aprieto muy grande. Vamos a trabajar, por un lado, la presión alta, y por otro, situaciones de contraataque o de transición, ¿vale? Como estas dos las vamos a poder utilizar en el mismo tipo de tarea, ¿vale? Un equipo puede estar presionando alto y una vez que recupere tiene que transitar para finalizar en portería contraria, ¿vale? Transición ofensiva. ¿Cómo podemos generar una repetición de estos principios? Pues como el objetivo primario va a ser esa presión o intentar robar para poder transitar, vamos a necesitar dos equipos también o dos grupos de jugadores, y vamos a hacer que el equipo que defiende tenga que tratar de recuperar el balón en una situación más alta, para que una vez que robe tenga que transitar y finalizar en una mini portería o en varias mini porterías, ¿no? Voy a ir poco a poco aquí de manera rápida, si me puedo apañar con el chat por aquí. Vale, voy a coger. Hemos dicho que necesitamos dos equipos, voy a coger, voy a decirlo un poquito para que no quede tan grande. Vamos a coger aquí los dos equipos, vamos a meter un balón y vamos a meter esto para acotar ahora los espacios. ¿Cómo estaría relacionado esto con nuestro modelo de juego? Obviamente a esta tengo que darle aquí dos equipos, espacio común de ambos. Vale. ¿Cómo estaría relacionado esto con nuestro modelo? Aquí obviamente tengo que tirar de inventiva porque no sé con qué jugadores dispongo ahora mismo ni qué jugadores disponéis, así que vamos a poner que nuestro equipo principalmente busca cerrar espacios interiores, orientando presión hacia zonas laterales, ¿vale? Por ejemplo. ¿Qué tipo de tarea necesito para trabajar estos conceptos? A ver si aquí alguien podría responderme qué tipo de tarea crees que podría adaptarse más ahora mismo a los puntos que llevamos. ¿Creéis que una rueda de pases? ¿Creéis que una situación de rondo? ¿Creéis que una situación de juego de posesión? ¿Qué pensáis? A ver si hay alguien que responda, o el propio equipo, cualquiera. Un partido condicionado, por ejemplo, una situación de ataque-defensa, perfecto. Una situación de posesión o un juego de posición también nos puede valer, perfecto. Cualquiera de ese tipo de situaciones nos puede valer. Como veo que el juego de posición
es lo que más sea, o la situación de ataque-defensa son las que más, voy a intentar diseñar alguna de esas dos, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí o juego de posición o situación de ataque-defensa, ¿vale? ¿Cuántos jugadores serán necesarios para intervenir en la tarea? Vamos a trabajar un subprincipio, un hábito, vamos a trabajar un subprincipio, vamos a darle importancia a un principio, al final vamos a necesitar que el número de jugadores que intervenga sea un número entre medio y alto, ¿no? 16 jugadores, por ejemplo, comenta Costanzo, me vale. ¿Cómo los distribuimos? ¿En 2 equipos de 8? ¿Te valdría? 5, 6, 7 y 8. Aquí 5, 6, 7 y 8. Vale. Vamos con ese juego de posición o esa situación de ataque-defensa. Mira, se me ocurre ahora, por ejemplo, una situación de ataque-defensa que podemos trabajar, pero en lugar de hacerla muy parecida a la anterior, vamos a utilizar estos conos como mini portería. Vamos a meter una portería aquí en una zona lateral y otra mini portería aquí en una zona lateral. Como necesitábamos también esa direccionalidad, ¿vale? Vamos a hacer que este equipo de aquí, el que va a atacar a esta portería real, reinicie el juego, ¿vale? El equipo azul tenga que presionar, mira, nos dice José Herrera, si el objetivo principal es la presión alta, incluso podríamos otorgar superioridad numérica al equipo en los momentos sin balón para transitar. Perfecto, lo que comenta José ha dado en el clavo. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a introducir aquí que los reinicios los realice, vamos a meter un 8 contra 8 más 1, vamos a hacer que los reinicios lo haga este jugador, que vamos a establecer aquí un comodín, ¿vale? A ver si me deja. Vamos a ponerle a esto color amarillo, vale. Y ahora aquí introducimos al comodín aquí, que es el que va a reiniciar esas situaciones de posesión. Vamos a hacer que un equipo presione aquí en esa situación alta. Podemos acotar aquí con diferentes zonas para, a través de las reglas de provocación y de puntuación, dar importancia, como hicimos en la tarea anterior, a la zona en la que se recupere. Y podemos introducir, por ejemplo, de que en función en la zona en la que recuperemos, esa transición se va a dar de una manera o de otra. Si recuperamos en zona 1, en esta zona, vamos a tratar de llegar lo más rápido posible a esa zona tercera de finalización para acabar. No será obligatorio pasar por zona 2. Si recuperamos en zona 2 o en zona 3, sí que vamos a buscar un mantenimiento para intentar generar rápido una situación de finalización. Vamos a ubicar aquí, por ejemplo, 2 centrales, 2 jugadores de banda que pueden ser laterales o interiores. No hemos establecido las estructuras, pero bueno, más o menos vamos a jugar aquí con una situación de 4-3. Me falta un rojo, ¿no? Vale, algo así. Y el equipo que presiona, vamos a utilizar un portero. Lo voy a poner aquí de otro color, a ver si me deja colocar en primer plano. Vale. Vamos a introducir un portero y ahora vamos a introducir un grupo de jugadores que van a presionar. Podemos hacerlo con 2 puntas, podemos hacerlo solamente con 1 punta. Vamos a hacer como si el equipo con el que estamos trabajando pues juega con una especie de 4-4-2, ¿vale? Ubicamos 2 jugadores en línea defensiva. ¿Cómo enfrentarías a un 4-2-3-1 con una estructura similar a esta? Venga, voy a terminar y contesto ahora esa de Costanzo. 6, 7 y 8, ¿vale? Aquí estaríamos eliminando a los laterales. Como buscamos intentar recuperar en zona alta, vamos a eliminar de aquí a los laterales para que sean los propios jugadores de banda, estos extremos, los que puedan ir de un carril a otro, ¿vale? Reiniciaríamos desde aquí. Hemos dicho que vamos a hacer 2 equipos de 8 jugadores más un comodín ofensivo. Este comodín de aquí, aparte de reiniciar con los rojos, ¿vale? Una vez que los azules roben,
van a poder conectar con él para una situación a lo mejor de tercer hombre o una situación de dejada de cara para luego tratar de finalizar en esas porterías. ¿Qué reglas de provocación vamos a utilizar? Como estos eran los objetivos que queríamos perseguir, esa presión alta, vamos a poner que si aquí que si aquí en esta zona recupera el equipo azul y consigue anotar gol, obtiene un punto más, ¿vale? Cuando estemos hablando de las reglas de puntuación. ¿Cómo podemos hacer esas situaciones de contraataque? Si en función del tipo de contraataque que busquemos, si es un contraataque más directo o es un contraataque más indirecto buscando ese mantenimiento. David Cabello nos dice ahí, recuperación igual punto, es otro totalmente válido, lo voy poniendo aquí. Si se recupera, es igual a un punto. Y si recuperamos en zona 3, pues vamos a darle esta vez 2 puntos para propiciar que ese robo se produzca en esta zona. Además, si hay gol tras recuperación, le damos otro punto más, ¿vale? ¿Cómo podríamos premiar o cómo podríamos darle puntos al equipo que base ese reinicio para atacar esta portería más real? ¿A quién se le ocurre? A ver si alguien, aparte de haciendo gol. Mira, me gusta la de Joseph, +1 si pasamos de zona, me parece perfecto. Le vamos a dar un +1, un punto, cada vez que el equipo sea capaz de pasar de una zona a otra. Si sale de presión por lado contrario, para eso sería interesante, Gerardo, poder dividir también en dos zonas, dos zonas iguales o en 3 carriles, ¿vale? Para que se dé también eso de atraigo hacia una zona y cambio a otra. 5 pases un punto, por ejemplo, o 10 pases un punto, también en función del nivel de nuestros jugadores. No sé si más o menos ha quedado claro hasta el punto en el que vamos y en qué zonas o en qué espacio vamos a realizar la tarea. Va a depender de el nivel de todos los condicionantes que vimos anteriormente, ¿no? Del nivel de nuestros jugadores, de la etapa en la que estemos trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, más o menos esta sería un poco la tarea que habríamos diseñado. Los reinicios siempre se van a dar aquí desde el comodín. El equipo rojo tiene que ir progresando para llegar a encontrar una situación de finalización en campo contrario. Cada vez que dé X pases le vamos a dar un punto, o cada vez que supere o se mueva de una zona a otra, obtendría otro punto más que se podrían ir sumando. Nos dice Ricardo, cada zona tiene una puntuación, mientras que el equipo defensor no toque el balón, por ejemplo, se podrían mover por toda la zona. Sí, las líneas simplemente nos van a representar zonas a la hora de otorgar puntos. No establecemos ninguna limitación, no hemos establecido ninguna limitación de zona, pero que también podríamos en función de lo que estemos buscando. Vale, no sé si ha quedado alguna duda más, y como ya veo que es tarde, no sé si según me diga el equipo, después cambiarían de rol en los equipos. Por ejemplo, puedes cambiar de rol en los equipos o incluso podríamos, si por la plantilla de jugadores que tenemos, necesitamos que algunos jugadores repitan, pues simplemente tendríamos que variar entre unos y otros. Si estamos trabajando modelo de juego orientado a la banda, habría que premiarlo, por supuesto. Por eso he puesto aquí, por ejemplo, estas situaciones que delimitan carriles, para que si, por ejemplo, la situación de finalización se produce llegando a un carril lateral, podemos premiar que los goles que se produzcan desde carril lateral tengan una puntuación más alta, ¿vale? O que haya una obligación de pasar por un carril lateral antes de buscar una situación de finalización, o si, por ejemplo, lo que estamos trabajando o estamos buscando son situaciones de circulación, ¿vale? En amplitud, pues podría ser obligatorio tener que pasar por ambas zonas antes de finalizar, o permitiendo o no que se pase por esa zona central. Condicionantes y reglas de provocación podemos
utilizar y añadir tantas como consideremos necesario para que se den los objetivos que estamos persiguiendo. Pero eso sí, tener en cuenta que contra más reglas de provocación y de puntuación introduzcamos dentro de la tarea, más dificultad para el jugador. Lo primero, para retener todas las reglas que tiene que llevar a cabo, y lo segundo, ojo con introducir muchas reglas de provocación en las tareas, porque podría darse el caso de que estemos jugando más al concepto propio de la tarea que al fútbol en sí, ¿no? Que haya cambiado con tantas condicionantes la tarea que ya lo que estemos viendo realmente, esos comportamientos que estemos viendo, no sean reales, ¿no? Que vayan a perseguirse dentro de un partido. Goles previos a un cambio de orientación, perfecto, como comenta Ricardo, totalmente válido si queremos premiar ese trabajo de amplitud, por ejemplo, ¿vale?